gracias por vuestra asistencia a la Estación Experimental de Las Palmerillas, que vamos a realizar esta jornada que está dedicada a la difusión del proyecto que hemos realizado IGESMED. Es un proyecto financiado por Prima, por la Fundación Prima, que pertenece a la Unión Europea. Y aprovechando que hoy se está realizando la jornada de reunión del proyecto, pues vamos a hacer la presentación de la herramienta de recomendación de riego y fertilización que se ha desarrollado en este proyecto. Y bueno, voy a dar paso a Alejandra Navarro, que es la coordinadora del proyecto. Ella es del CREA, Italia, aunque es española, trabaja en Italia, y va a hacer una breve descripción del proyecto y luego pasaremos al resto de ponencias. Muchas gracias. Pues nada, hola, buenos días a todos. Yo soy Alejandra Navarro, soy científica titular en un centro de investigación en Italia, que es del Consejo para la Investigación en Agricultura y la Economía Agraria. Es del ente más importante que se dedica al agrifood, que se dedica a la agricultura en Italia, y soy la coordinadora de IGESMED. Yo soy de Murcia, pero hace 20 años me fui a Italia y a lo mejor me va a costar un poco hacerlo en español, pero bueno, yo creo que bien. Esto es un proyecto Prima, como ha dicho Loli, y IGESMED es la abreviación de Innovative Greenhouse Support System in the Mediterranean Region, Efficient Fertigation and Pest Management Throughout IoT, que es Internet of Things, Based in Climate Control. Entonces, bueno, voy a ir rápida porque de una introducción. Del consorcio son los partners, los socios del proyecto. Somos 4 países del Mediterráneo, entre ellos los países más importantes en cuanto se refiere a extensión de invernaderos. Tenemos Almería en España, pero tenemos también Antalya en Turquía, que es una de las mayores superficies de invernadero de todo el Mediterráneo. Y luego estamos Italia y Túnez. En total somos 9 socios. En los 9 socios hay 5 centros públicos, o sea, universidades, 2 centros de investigación, 3 de empresas y una fundación no lucrativa como es Cajamar. Alguna información sobre el proyecto es que las duraciones son 4 años, aunque nos han dado 6 meses más de prórroga. El proyecto se llama una Innovation Action. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que terminar con un producto que se pueda vender. No es investigación pura y dura y ya está, no. Usamos conocimientos, modelos, tecnologías que ya se han desarrollado y se han diseñado durante varios años, lo hemos mejorado y lo hemos puesto todo en un solo producto. El objetivo general de nuestro proyecto es ir hacia una transición en lo de invernaderos, sobre todo mediterráneos, con baja tecnología, no son invernaderos holandeses, que sean más innovadores, más sostenibles, más competitivos, como a través del desarrollo y la validación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones, que creo que en España se dice SAP. ¿Lo he escrito bien eso? ¿Cómo se dice el DSS en español? No se dice, no se dice. Bueno, al final es de un software, es de una app. Igual que tenéis millones de apps para cualquier cosa, para buscar sitios, para buscar restaurantes, pues al final es una app para ayudaros en lo que es el control de todas las operaciones que podéis gestionar en el invernadero. Lo que queremos con este sistema es que reducir las pérdidas de nutrientes por lisiviación a las aguas superficiales o subterráneas, reducir el uso de agua dulce porque hemos validado el poder inserir, el poder meter aguas salinas de baja calidad y hemos optimizado la fertilización con eso. Reducimos el uso de productos químicos porque hemos hecho también un control sostenible integrado de plagas y enfermedades que se ha metido también dentro del SAP, de esta app.
y aumentar la productividad mediante una mejora eficiente de lo que es el control climático dentro del invernadero. El tomate ha sido el cultivo de referencia y, bueno, como he dicho, son invernaderos low-tech, que son los típicos de Almería o de Antalya o de cualquier región mediterránea. Lo que hemos hecho es aplicar un conjunto de herramientas con mucha interdisciplinaridad entre ellas, muy integradas entre sí, como tecnología de sensores, de Internet of Things, la gestión agronómica avanzada y los modelos de simulación y algoritmos matemáticos, para intentar que todas estas cosas que suenan muy difíciles se conviertan en una herramienta fácil para que el técnico pueda gestionar cualquier operación que hace normalmente en el invernadero de una forma sencilla. ¿Cuáles han sido los retos de este proyecto? Pues han sido dos. El primero es que en una sola app nosotros hemos metido diferentes modelos para poder manejar nutrición, riego, control climático del invernadero y modelos predictivos de control de enfermedades y de plagas de las plantas. Algunos de estos modelos, se pueden usar tanto en suelo como en hidropónico. Algunos de estos modelos, como Simulhidro, Vexis o el PRHO, y también los modelos de control climático dentro del invernadero, son cosas que ya habían desarrollado los diferentes grupos de investigación del proyecto durante bastantes años. Se han mejorado y se han metido aquí dentro. Y otros, los de las plagas y las de enfermedades, los hemos hecho a posta durante los 2 primeros años del proyecto y se han metido también dentro de esta app. Por eso el reto es ese, porque gestionamos todo. Hay muchas apps en comercio que gestionan la irrigación, o sea, el riego, solo el riego, otras que son solo para el control climático, otras que son para ver los futuros de ataques de incidencias de plagas y enfermedades. Nosotros hemos querido hacer un todo en uno. Bastante difícil y complicado, pero creo que al final nos ha salido bien. El otro reto ha sido el meter la de aguas salinas cuando queremos hacer el cálculo de las necesidades hídricas y nutricionales del cultivo, por la escasez de agua que hay en todas las regiones mediterráneas, áridas y semiáridas. Para hacer todo esto, durante 2 años, los 2 primeros años, hemos validado los modelos y hemos usado estos sensores de flujo de savia para medir la transpiración de la planta, lisímetros para tener en cuenta la evaporación del suelo. Se han hecho análisis constantes y continuos del drenaje, la biomasa, el sustrato, para todo lo que tiene que ver con la nutrición, tanto macro como micronutrientes, y lo hemos hecho en suelo y en hidropónico. Incluso en hidropónico hemos diferenciado con lo que es del riego por goteo y eso no me sale en la subirrigación. Bueno, no es exactamente subterráneo, sería esto de aquí, que el agua pasa por debajo, por la canaleta. ¿Cómo se llama? Un flow, even flow. No, en vez de ser por goteo, el agua va por la canaleta, va por aquí y la planta la absorbe. Son dos diferentes... Subirrigación, pero no sé cómo se dice. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Más o menos. Una vez que hemos hecho estos 2 años de validación, se han cambiado un poco los sensores, hemos visto lo que funcionaba, lo que no funcionaba, hemos rehecho las centralitas y la parte tanto hardware como software se han instalado en invernaderos comerciales para una extravalidación en condiciones comerciales del modelo y de la app que hemos desarrollado en los 4 países. Como os decía, el DSS está formado por 2 partes de un hardware, que es de esto que veis aquí, que es como una centralita donde van todos los datos de los sensores,
De los sensores que tenemos dos, son sensores de aire, o sea, temperatura, humedad, radiación y, ¿cómo se dice? La leaf witness, la humedad de la hoja. Y luego tenemos los sensores de suelo. Tenemos la parte de suelo que mide el contenido volumétrico de agua en el suelo, la conductividad eléctrica y la temperatura. Con todos esos datos que recogen los sensores, la centralita lo envía vía control remoto a el software, que es lo que tú ves en tu móvil o en tu tablet o en tu ordenador y desde donde puedes gestionar todo. Esta primera pantalla ves en tiempo real lo que está en los valores que están dando todos los sensores, tanto de aire como de suelo. Esto es de Almería, de una de las fincas donde se está validando ahora el DSS. Y luego he puesto dos pantallas así muy veloces de salidas del modelo que te dicen las cantidades de agua y de nutrientes que tienes que aplicar tanto para suelo como para hidropónico. Esto es solo una pequeña parte de la app que la explicará mejor ahora Davide, porque dentro de nuestros partners de proyecto hay una hacienda, una compañía de software que ha sido la que ha desarrollado el entero DSS, el entero software, la app. Los resultados que hemos tenido por ahora, bastante buenos, del incremento de la productividad gracias a este sistema, la reducción de los productos fitosanitarios, de todos los químicos, fungicidas, de insecticidas, de hasta de un 60-70%, un aumento del biocontrol, porque hemos aplicado biocontrol en los primeros años, mejora del clima a través de pequeños cambios. Como he dicho, son invernaderos no tecnológicos los que tenemos de aquí. Entonces, hemos metido pequeños modelos de al interno para dar pequeños consejos de cuando sube la humedad, cuando necesitan más radiación, todo para incrementar lo que es la productividad final del cultivo. Una mejora y una mayor promoción del hidropónico. Luego hemos mejorado 4 ecuaciones de evapotranspiración que ya existían, pero hemos incluido otras constantes y validado en los diferentes países en los que hemos estado trabajando para hacer otras nuevas 4 ecuaciones de evapotranspiración con un ahorro de agua del 20%. En sitios donde el ahorro de agua ya era notable, porque si pensamos del hidropónico o pensamos de en Almería, donde creo que cada gota que tenéis la aprovecháis al máximo, pues incluso así se ha conseguido ahorrar un 20% de agua. Y sobre todo es muy importante el ahorro nutricional, tanto en suelo como en hidropónico, que hemos tenido usando la aplicación. Que es muy importante también porque ahora han subido mucho los fertilizantes, o sea que os lo aconsejo de usar. Luego, obviamente, siendo un proyecto europeo, la difusión de los resultados y actividades del proyecto como, ¿cómo se dice?, días de puertas abiertas, o workshops, etcétera, y la creación de un área común de conocimiento entre los países europeos y no europeos del Mediterráneo, un transferimiento de tecnología y de conocimiento también hacia ellos. Aquí tenéis nuestra página web, todos los socials, Facebook, me queda un poco antigua en esto porque he puesto todavía ahora se llama X, no es más Twitter, sí. Y, bueno, LinkedIn, con algunas fotos de todas las actividades de difusión que ha llevado el proyecto durante estos 4 años. Y nada, os quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí. He hecho una cosa muy rápida porque ahora les toca a mis chicos que van a dar lo mejor de sí y lo explican con mayor detalle todo lo que es la parte técnica. Gracias.
Nos va a hacer una demostración o va a presentar esta herramienta digital, DSS o app, como queráis llamarlo. Davide es el consejero delegado de Evia, que es una empresa italiana y es la que se ha encargado de desarrollar esta app. Y doy paso a David. Hola, buenos días a todos. Soy David de Parisi, consejero delegado de Evia y fundador de la empresa. Si me puede poner la presentación. Sí. Ok, perfecto. Evia es una empresa italiana, llevamos como 9 años de historia. Cultivamos datos para lograr resultados, sobre todo en ámbito agrícola, a través de inteligencia artificial y sensores. Somos una empresa que en este momento está monitorando 1.500 hectáreas de horticultura. Trabajamos en 10 países y 4 continentes, tenemos diferentes partners científicos. Fuimos también el año pasado el InfoAgro, donde logramos el premio como mejor empresa innovadora. Y también hemos tomado algunas inversiones para empezar la empresa, lo último de Cassa Depositi e Prestiti, en un fondo de inversión en sostenibilidad. Hoy vamos a tratar un poco qué cosas son los sistemas de soporte a la decisión. A mí me gusta más soporte a la decisión y no ayuda, porque ayudar es un tema que en agricultura es un poco complicado y que nosotros necesitamos de información rápida para tomar una decisión sobre nuestro cultivo. Vamos a ver qué es un sistema de soporte a la decisión o cómo se utiliza el manejo de riego en un sistema, en agricultura, en suelo y afuera de suelo, y cómo hemos implementado instrumentos de protección y modelización predictiva a nivel climático de plaga. Vamos a ver algún caso aplicativo de iGuessMed. La primera cosa, sistema de apoyo a la decisión en agricultura. ¿Cómo tomamos decisión en agricultura? Normalmente el proceso decisional se enfoca sobre diferentes steps, como definición del problema, analizar la causa, la condición y la consecuencia, evaluar posibles soluciones, elegir la mejor opción por mi cultivo, implementar, que es una parte fundamental, la solución que yo voy a elegir. Entonces tenemos una planificación práctica y medible, sobre todo tenemos que medir nuestra decisión para ver si son mejores y sobre todo si podemos lograr un resultado y mejorarlo en el tiempo. Una cosa más importante, en esta temporada hablamos mucho de inteligencia artificial, de modelo predictivo, de tecnología. Una cosa que nosotros siempre somos claros, no van a sustituir los agricultores, no van a sustituir las operaciones de campo. El operador de campo o el agrónomo o el agricultor es el único responsable de la su decisión y de su aplicación. El sistema tecnológico mide una información, es un poco como una guía. Con mi cliente lo llamamos el contakilómetro de la planta. O la planta me dice si está trabajando, si no está trabajando, si la luz está buena, si la temperatura está mala. Normalmente la solución tecnológica que ahora encontramos son datos satelitales, que nosotros sabemos que no funcionan cuando trabajamos en invernadero, y sobre todo la medición de los datos es muy larga, cada 3 días, cada 2 días, entonces no tenemos un histórico donde podemos analizar. Estación meteorológica, le tenemos un montón. Yo lo llamo como colector de los datos. Lo miramos, ahora lo miro y digo, ¿ahora qué hago? La temperatura es esta, la humedad es esta. No me deja muchas informaciones, lo utilizamos sobre todo para datos macroclimáticos. En invernadero son muy complicados de instalación, de mantenimiento y algo. Otras herramientas que utilizamos todos los días son los sensores o data logger. Vamos en el invernadero, tomamos una medida de luz. Es un dato instantáneo de un momento. No sabemos si la planta va a tomar en todo el día la luz necesaria. En este momento hemos desarrollado un sistema de soporte a la decisión que tiene una parte de hardware que lleva sensores que a través de una conexión inalámbrica transmite en tiempo real los datos de nuestro cultivo, de nuestra atmósfera de la planta y también del suelo. Estos datos van a cruzar con un modelo de inteligencia artificial, que es una herramienta, no va a sustituir los agricultores o también nuestra manera de pensar o nuestra experiencia de campo, que es fundamental. Yo digo siempre la mejor combinación es inteligencia artificial, datos e experiencia de campo, que es la guía fundamental para todo el día en el campo. Y todas las informaciones llave la tenemos
en tiempo real sobre smartphone, tableta, sobre el PC. Y sobre todo, los objetivos son mejorar la gestión hídrica, una protección eficiente del cultivo, entonces optimizar. A mí no me gusta la palabra ahorrar en agricultura, porque podemos solo optimizar por el clima y por la planta para lograr sobre todo sostenibilidad económica y ambiental. El sistema lleva diferentes medidas. Cada device, cada dispositivo inalámbrico se alimenta con panel solar. Entonces, en invernadero de baja tecnología es fantástico porque normalmente no tenemos electricidad, a diferencia del high-tech greenhouse. Cada sistema de colección de datos es inalámbrico, lleva una bacteria interna, es georreferenciado, es resistente a agua, a tratamiento, lo tenemos en cualquier condición climática. Medimos principalmente temperatura, humedad del aire, radiación solar, contenido de agua en el suelo, temperatura y conductividad. Esos son un poco los devices que tenemos ahora en el mundo. Me falta algo de última instalación como Kenia o como Chile, por ejemplo. En este momento llevamos o tomamos como 100 millones de datos microclimáticos cada año en tiempo real. Es un sistema único porque es nuestra patente que la hemos extendida en Europa, Chile, México y Colombia. Hemos patentado el primer sistema de soporte a la decisión como sistema hardware y software que informa a los agricultores a tomar las mejores decisiones. Esta, como ha mirado Alejandra antes, ha mostrado Alejandra antes, es la pantalla de software. Vamos a elegir dos fases. Una fase de monitoreo de atmósfera y planta, porque nuestro focus es enfocado sobre la planta y el clima muy cercano. Informe meteorológico georreferenciado. El sistema va a tomar la posición GPS de cada sistema y hace una predicción meteorológica hasta 3 días. Luego de 3 días no son muy atendibles. Vamos a monitorar, también podemos poner umbrales por cada medida de temperatura, humedad, presión y radiación solar. Y también tenemos algunas medidas muy indicativas por la planta, como el índice de transpiración potencial, que es el VPD, que es un índice indirecto. Vas a cruzar los datos de temperatura y de humedad para entender si la planta hoy trabaja o no trabaja. Yo digo siempre, la primera marcha de la planta es la radiación solar, la segunda es la transpiración, para entender un poco hoy qué tengo que hacer con la planta. El punto de rocío, el déficit de humedad y la humedad de las hojas. Gestión de agua con sistema de apoyo a la decisión. Planificación de riego en base al sistema suelo, planta, atmósfera. Tenemos que entender un poco la visión de la planta en una visión de insieme, porque voy a mirar la atmósfera, el estado de la planta y el estado del suelo. El sistema ya me dice, por ejemplo, en el gráfico arriba, cuánto es la radiación solar en el día. Así puedo evitar el error de medir un dato y decir, mi planta hoy está trabajando. Probablemente ha trabajado 1 hora y no todo el día. Voy a mirar el contenido de agua disponible en el suelo. En este caso, estamos utilizando algunos sensores que se llaman dieléctrico, que a diferencia de los tensiómetros, en este momento me mide simultáneamente la temperatura, la conductividad, y a diferencia del tensiómetro, que se descalibran luego de muchos tiempos, si lo dejo en un sitio más seco, esta tipología de sensores me cruza directamente la curva de textura de suelo. Entonces tengo diferente valor de capacidad de campo o de punto de emergimiento a diferente textura de suelo. Miro el potencial de transpiración y puedo elegir con esa información cuánto es el tiempo de intervención. Esto, por ejemplo, es la parte de monitoreo hidrométrico, donde vamos a ver la temperatura, el contenido de agua, la radiación solar, y también el sistema calcula automáticamente algunos algoritmos agronómicos, como los grados de los días o la sumatoria de temperatura, la suma de radiación y la evapotranspiración potencial. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo manejamos la tecnología en una manera sencilla. Sobre todo, vamos a mirar la práctica de un buen riego, atender la necesidad hídrica de los cultivos, evitando de superar la capacidad de campo y no llegar al punto de marchitez, lograr la mayor eficiencia y ahorro sostenible de agua. En este caso, esto es un gráfico del software, hemos puesto la capacidad de campo, el punto de marchitez, hemos puesto la planta en una línea verde que nosotros vamos a llamar la comfort zone, que es la parte donde el agua
está muy cercana de la planta, muy cercana de la raíz, y vamos a garantizar siempre la misma cantidad de agua. La vamos a cambiar lógicamente por fase fenológica, pero el sistema me dice cuánta agua tengo muy cercana de la planta y muy cercana de la raíz. Si subo, voy sobre la capacidad de campo. No es un riego bueno, no estoy optimizando el riego, estoy poniendo un montón de agua. Mucha agua, nosotros sabemos en el campo, son muchos problemas de plaga simultáneamente. En el mismo caso, si trabajo en suelo, voy a evitar también de perder fertilizantes, porque es un otro efecto de un riego que lo hago malo. Esto es un poco el concepto de VPD, que es el índice potencial de transpiración a nivel climático. Este algoritmo cruza la temperatura y la humedad y me dice si esta planta está en una baja transpiración, entonces puedo elegir un otros días a nivel climático para una intervención en una transpiración optimal, va a cambiar por cultivo y por diferentes fases fenológicas, o si la planta es un estrés, está en un estrés de transpiración. Normalmente en invernadero estas fases las conocemos cuando llegamos de arriba. Al final, ¿qué hacemos? Ponemos más humedad y ponemos la planta en una transpiración de nuevo. Así podemos elegir la temporada de intervención. Esto, por ejemplo, es una otra función de planificación y prevención, sobre todo por la parte de plaga. Hemos integrado también en el último año algunas fotocámaras para reconocer automáticamente algunos insectos. En este caso son tuta absoluta y el hijo de herba. Y también utilizamos un modelo predictivo. ¿Cuál es la novedad de este modelo que hemos desarrollado también en IGESMED? Que normalmente estamos acostumbrados a un índice de alerta, bajo, medio, alto. En ese caso, yo como agricultor voy a intervenir directamente, porque no riesgo que voy a perder cultivo. En este caso, esta tipología de modelo que hemos desarrollado sobre todo para botrytis y de alternaria, se basa sobre un estudio fitopatológico de la plaga, a nivel climático cómo se desarrolla, y también tenemos una parte de calibración en el campo para ver si la alerta que me envía el sistema es una alerta real. Lógicamente, algunas personas me van a decir, el modelo estás preciso, ¿cuánto estás preciso? Un modelo no es preciso, no es verdad absoluta, pero es una guía para nosotros. En algunos días que tenemos dudas, si tengo que intervenir, no tengo que intervenir, y sobre todo, cruzando la humedad de la hoja, también el tiempo de intervención, porque si tengo humedad sobre la hoja, un poco tengo que esperar que se seca para intervenir. Este modelo te dice una doble alerta, riesgo de infección y tiempo de visualización de la plaga en el campo. En este caso, en el proyecto IGESMED hemos hecho esta muy fuerte actividad de calibración de los modelos, como el módulo de plaga que ve alternaria y botrytis, algunos algoritmos para el control de invernadero y también los modelos de riego y de fertirriego que van a explicar los profesores luego de esta presentación. Es la parte práctica, el profesor Luca Incrocio de la Universidad de Pisa y la profesora María Gallardo de la Universidad de Almería. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo hemos desarrollado esta tipología de modelo. ¿Por qué me ayuda? Porque este modelo me deja un tiempo de intervención que son de 4 o 5 días, luego, o antes, discúlpame, que la plaga está sobre la planta. En 4 días yo puedo elegir 1.000.000 de opciones. Si tengo la cosecha ya lista, la puedo anticipar, por ejemplo. Ahorro una intervención o la optimizo bajo la residualidad y tengo cultivo. También puedo intervenir 5 días antes, cuando tengo el riesgo de infección y no voy a ver la plaga sobre la planta. En ese caso, puedo intervenir 4 o 5 días en antemano. En este caso, utilizamos la inteligencia artificial también para hacer una función muy fundamental de los modelos. Estos son algunos ejemplos de la parte de experimentación, de inoculación, la visualización de la planta y las diferentes fases de desarrollo de los modelos que vamos a visualizar en la plataforma web con un calendario muy sencillo y con un índice semafórico, amarillo, rojo o verde. Aquí, por ejemplo, hemos calibrado en una manera muy, yo la llamo de campo principalmente, la visualización de la plaga sobre la planta. Este modelo, lógicamente, se soporta también con una parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos, la plaga se va evolucionando.
Lo mismo modelo podría ser que no funciona luego de 4 años, de 5 años. En esta plataforma los agricultores pueden señalar que han recibido una alerta y nosotros, junto con la inteligencia artificial, que es una herramienta, vamos a recalibrar el modelo predictivo. Así tenemos un modelo predictivo que está siempre actualizado sobre nuestro invernadero y sobre nuestro cultivo. Esto es un ejemplo de los algoritmos que hemos desarrollado, sobre todo para el manejo climático del invernadero, que son alertas de condensación en hojas, frutas, o también un modelo que mide la transmitancia de plástico. ¿Cuándo se pone vivo el plástico? ¿Cuánto es la calidad? Porque fundamental siempre es monitorar luz, temperatura y humedad. Otros 2 modelos que los relatores siguientes van a explicar en una manera más práctica y seguramente más técnica son los 2 modelos de riego que el Pierre sacó. Estos son algunos ejemplos de configuración de los modelos, algunos gráficos de... Voy siguiendo porque hay una parte muy interesante sobre la parte técnica de aplicación de esta tipología de modelo. Y voy a terminar el Vexis también, que da como resultado directamente los nutrientes a nivel climático. Esto ayuda muchísimo para una información, para entender un poco cuánto es la condición climática sobre la planta y cuánto es nuestra intervención. Una cosa que tengo siempre que evidenciar, esta tecnología no quita nuestra experiencia, es una herramienta. Entonces, yo utilizo mi experiencia, miro los datos y voy a tomar una decisión que es la mía, soy yo responsable. Voy a acabar esta presentación con un círculo que a mí me gusta mucho. Observación, el primer principio agronómico. Observamos la planta. Utilizamos la herramienta para predir, para analizar los datos, intervenir y optimizar. Los objetivos son ahorro de agua, optimizar fertilizante, mejorar la eficiencia de agroquímico o de agente de biocontrol, para un cultivo más sostenible. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, David. Como ya se ha comentado antes, el DSS que se ha desarrollado incluye varios modelos que previamente se habían desarrollado a lo largo de distintos proyectos de investigación. Y bueno, en el caso del cultivo en suelo, el tomate, pues la nutrición se basa en el uso del modelo de Vexis desarrollado por la Universidad de Almería y el riego se calcula con el modelo desarrollado por aquí en Las Palmerillas. Y Marisa Gallardo, que es catedrática de la Universidad de Almería, pues va a presentar los resultados de la evaluación agronómica de la utilización del DSS desarrollado en el proyecto en un cultivo en tomate. Tienes que... Aquí. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Yo lo que en primer lugar, una pequeña introducción que prácticamente ya lo han contado los ponentes anteriores. Como hemos visto, en el proyecto IGES-MES se ha realizado la agregación de varios modelos y sistemas de ayuda a la toma de decisiones, que yo voy a hablar a partir de ahora con las siglas DSS, para simplificar un poco. Y en concreto yo me voy a centrar en los modelos Vexis y PRO, que como ha dicho María Dolores, pues son los que nosotros hemos evaluado conjuntamente. El caso del PRO, pues es un programa que da recomendaciones de riego a partir de estimaciones de la evapotranspiración, que a su vez se calcula con datos climáticos, y actualmente está disponible para cualquier usuario en la plataforma Tierra para poder realizar planes de riego. En el caso del Vexis, pues vamos a obtener dosis de riego, recomendaciones de las dosis de nutrientes en kilos por hectárea y también en forma de concentraciones en milimoles litro de los principales macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.
Estas recomendaciones tienen en cuenta la demanda del cultivo y también la cantidad de nutrientes disponibles para el cultivo en suelo. Y actualmente existe una herramienta disponible gratuitamente en versión web y también en versión app. Bueno, pues estos dos software se han integrado dentro del iGESMET. Entonces, el objetivo de mi presentación es presentar los resultados de una evaluación de este DSS desarrollado en el proyecto iGESMET, centrándome en la parte de la gestión del agua y los nutrientes. En concreto, en este estudio se han evaluado el nitrógeno, fósforo y potasio en un cultivo de invernadero de tomate bajo invernadero en suelo. Después mi colega Luca hablará de sustrato. Bueno, este ensayo se realizó en el año 2013 en un invernadero experimental en la estación Wallanekop. Utilizamos un invernadero de plástico de estructura raspa y amagado, podemos ver aquí, y se realizó un ciclo de cultivo de primavera. Se aplicaron dos tratamientos de manejo de riego y fertilización, que voy a explicar a continuación, un tratamiento bajo manejo convencional y otro bajo el DSS, el Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones. Y esto se hizo con un diseño experimental, de forma que cada tratamiento había 4 parcelas replicadas de cada uno de ellos. Bueno, en el caso del tratamiento convencional se aplicó un volumen de riego un 20% superior al que recibía el DSS y la concentración de nutrientes se aplicaron utilizando una solución nutritiva representativa de las prácticas convencionales para tomate. El tratamiento DSS, el volumen de riego se calculó como la evapotranspiración calculada con el PRO, dividida por el coeficiente de uniformidad de la instalación de riego que se midió antes del ensayo. La ET, como he dicho, se determinó a partir de datos climáticos en tiempo real. La concentración de nutrientes con el BEXIS DSS, utilizando datos climáticos medios. Y además, estas recomendaciones se acompañaron de un sistema de monitorización que permitían realizar reajustes en los aportes en función de las necesidades del cultivo y del clima. Y para ello se utilizaron tensiómetros para el reajuste del riego y para el abonado análisis de nutrientes en savia y en la solución del suelo. Bueno, estos son algunos de los equipos que utilizamos durante el ensayo. Aquí podemos ver, disponíamos de 2 tensiómetros a distintas profundidades, una sonda de succión que se utilizaba para recoger la solución del suelo. Esta fotografía representa el sistema con el que recogíamos la solución nutritiva de algunos goteros para poder analizarla y comprobar, o sea, y tener información de los nutrientes que realmente se estaban aportando. Y aquí podemos ver el procedimiento de muestreo de los peciolos para medir la savia, el contenido de nutrientes en la savia, la preparación de las muestras, la extracción de la savia con esta prensa y finalmente tanto los nutrientes de la solución del suelo como los que se recogían del aporte como los de la savia se analizaban con sistemas rápidos como los que vemos aquí, que son el Aqua Twin, se utilizó para nitrato y potasio, y un colorímetro portátil, se utilizó para medir el fósforo. Bueno, para poder utilizar el BEXIS DSS es requisito hacer un análisis de suelo antes del trasplante del cultivo para poder ver su estado nutricional. Aquí en esta tabla podemos ver los parámetros más relevantes y también podemos ver la evaluación que hace el DSS y el plan de acción en base a esta evaluación. Nos encontramos la sorpresa, no conocíamos este suelo, este invernadero, y nuestra sorpresa fue que se trataba de un suelo muy arenoso.
con niveles extremadamente bajos de materia orgánica. Prácticamente no había nitrógeno mineral en el suelo, por tanto, en este caso, el nitrógeno no podía venir en parte del suelo y en parte del abono, sino que en este caso, al no existir nitrógeno en el suelo ni nitrógeno procedente de la mineralización de la materia orgánica, pues se iba a aportar fundamentalmente en forma de fertilizante. En el caso del fósforo sí que había niveles muy altos, por tanto el DSS recomendó aplicar el 50% de las extracciones del cultivo, que calcula el modelo, o sea, de lo que del consumo del cultivo. Y en el caso del potasio los niveles también eran bajos y este DSS utiliza el sistema de abonado de mantenimiento y de corrección, de forma que cuando tenemos niveles de potasio intercambiable bajos, la recomendación fue aplicar un 70% más del consumo del cultivo para ayudar a recuperar los niveles de potasio de ese suelo. Lo que se llama, en los términos clásicos de fitotecnia, el abonado de enriquecimiento. Bueno, otra cosa que quería comentar es que este suelo no había recibido desde que hace muchísimos años aporte de estiércol, con lo cual prácticamente era un suelo arenoso muy bajo en nutrientes y en materia orgánica. Bueno, voy a empezar ya presentando los resultados. En primer lugar, en la gráfica superior podemos ver la evolución a lo largo del ciclo del cultivo del riego aplicado, del volumen de riego aplicado en los dos tratamientos. En azul tenemos en azul tenemos el DSS y en naranja el convencional. Entonces, hubo un ahorro de agua de un 19% en el tratamiento DSS en relación al convencional. Y en el gráfico de abajo podemos ver la evolución también a lo largo del ciclo de los valores de los tensiómetros de potencial matricial medido en el tensiómetro que estaba instalado a 15 centímetros de profundidad, donde vemos que teníamos un rango de actuación entre menos 10 y menos 20 kilopascales, aunque en algunos momentos fue muy difícil mantener estos valores por el suelo tan arenoso. En cualquier caso, sí se observa que los valores de tensión, que el tratamiento convencional, el suelo estaba más húmedo, durante casi todo el ciclo. Bueno, pasando ya al tema del fertirriego, aquí en estos gráficos tenemos las concentraciones de nutrientes objetivos que queríamos aportar en la solución nutritiva. En rojo sería el tratamiento DSS y en negro el tratamiento convencional. Podemos ver cómo en el caso del nitrógeno, nos encontramos que mientras que al principio del ciclo había diferencia entre tratamientos, después ya los aportes eran casi iguales. Esto se debe a que como teníamos un suelo prácticamente inerte, o sea, no teníamos nada, pues era necesario aportar esos valores. En el caso del fósforo sí que se observan diferencias apreciables, puesto que teníamos un suelo rico en fósforo, y en el caso del potasio, pues también los niveles recomendados por el DSS eran más bajos. Estos datos que presento ahora es lo que ya realmente se aportó, es decir, lo que nosotros mediamos cada semana en la solución que recogíamos de los goteros. Bueno, en primer lugar, estos datos se midieron con un cromatógrafo iónico y corresponden a periodos de 2 semanas. En primer lugar, tenemos la evolución estacional del nitrato, los dos tratamientos, y a pesar de que en la receta estas que hemos visto antes, las concentraciones objetivos, el nitrógeno era prácticamente igual, en este caso sí que fue posible reducir un poco el nitrógeno aportado en el DSS debido a las intervenciones que hacíamos con el manejo correctivo, es decir, con esas medidas que hacíamos en savia y con las sondas pudimos reducir un poco y bajar los aportes.
En el caso del fósforo sí que vemos que se aportaron diferencias apreciables entre tratamientos, excepto aquí que hubo un problema, se rompió una electroválvula y después hubo que, cuando se reparó, pues ya se recuperaron los niveles. Y en el caso del potasio, pues también vemos que, excepto en algunos periodos puntuales, pues en general los valores de lo que se aportó de potasio, las concentraciones aportadas, eran inferiores en el tratamiento de SS. Bueno, como uno de los objetivos de nuestro trabajo fue realizar una evaluación técnica de esta tecnología, me gustaría comentar que una de las dificultades que nos hemos encontrado a pie de finca es el tema de aplicar una concentración de aporte con unas concentraciones deseadas con exactitud. Me explico. Aquí tenemos la concentración para el tratamiento convencional de nitrógeno deseada, que sería la línea esta negra, ¿no? Y los puntitos naranjas son los valores que medíamos cada semana con los LACUA de nitrato. ¿Qué pasó aquí? Pues que con un equipo de fertirriego tipo industrial, tipo de los que tienen normalmente los agricultores, fue muy difícil aplicar exactamente el objetivo, sino que íbamos pues subiendo y bajando, acercándonos, pero no es fácil. Para esto haría falta equipos de fertirriego como el que tiene ahora aquí Cajamar, que han comprado uno de alta precisión, que no son equipos disponibles a nivel de agricultor, y sí se podría hacer, pero con la tecnología, por ejemplo, con la que nosotros hemos trabajado y la que tendrían los agricultores, pues podemos, como ve aquí, vamos acercándonos, pero no es exactamente lo que nosotros queríamos aportar. Bueno, voy a hablar un poquito del trabajo que hicimos de reajuste con la monitorización. En primer lugar, aquí tenemos en este gráfico el contenido de nitrato en savia, en la savia de los peciolos, medido con los sensores estos LACUA, y la línea negra representa el umbral inferior, es decir, los valores que estén por debajo estaríamos ya con deficiencia de nitrógeno en el cultivo. Entonces, debido a que en estos dos puntos nos encontramos con valores extremadamente altos de nitrato en savia, se decidió hacer una intervención aquí y una reducción del aporte de nitrato a un 50% de lo que nos marcaban las recomendaciones. Se aplicó esa reducción, pero después nos encontramos con que en el siguiente muestreo de savia nos habíamos pasado. Habíamos reducido demasiado, con lo cual se decidió aumentar y recuperar los niveles del DSS, o sea, de las recomendaciones. Otro ejemplo que quiero mostraros es el uso de la solución del suelo extraída con las ondas para reajustar también este abonado. En este caso tenemos también los valores de nitrato medidos en solución de suelo. Podemos observar también los valores umbrales máximos y mínimos. Y aquí hay un punto en el que encontramos que el nitrato se empieza a acumular en la solución del suelo y aquí se decide aportar, o sea, reducir las concentraciones. Y posteriormente, a pesar de que en estos niveles el nitrato estaba bien, se aumenta porque se observa en el cultivo una clorosis que no se había identificado todavía, no sabíamos a qué se debía, y para descartar problemas con nitrógeno, pues aumentamos. Después se confirmó que la clorosis era férrica. Bueno, ahora voy a presentar ya los valores de aporte totales en cada tratamiento. Aquí tenemos los aportes de agua, nitrógeno, fósforo y potasio en kilos por hectárea. Y aquí abajo tenemos las reducciones, o sea, en todos los casos los aportes fueron inferiores en el tratamiento de SS, con reducciones de un 19% en el aporte de agua, 35% en el de nitrógeno, 48% en el de fósforo y 33% en el de potasio.
Nosotros pensamos que si hubiéramos trabajado con un suelo rico en nutrientes y con materia orgánica y con estiércol, estos valores se podrían haber reducido bastante más, porque en este caso el suelo era inerte. En cuanto a datos de producción, aquí presento los valores de producción total, comercial, número de frutos y peso medio de fruto para los dos tratamientos. Excepto la producción total, que fue ligeramente superior en el tratamiento DSS, pero con valores con diferencias muy pequeñitas, no existieron diferencias significativas en ningún parámetro productivo entre tratamientos. Y también en varios muestreos, en varias cosechas, hicimos un estudio de calidad, midiendo el contenido de sólidos solubles, la acidez valorable y el pH, y en ninguno de estos parámetros y en ninguna de las cosechas hubo diferencias significativas entre tratamientos. Esto para nosotros era muy importante, puesto que no se trata de producir lo mismo, pero con menos input, pero no tener pérdidas productivas, ¿no? Bueno, también hemos añadido al final un análisis de costes de agua y fertilizantes expresados en euros por hectárea. Estos costes son costes del año en el que se hizo el ensayo, que fue el año pasado. Aquí podéis ver los valores en euros por hectárea de costes de agua y fertilizantes para cada tratamiento, y los ahorros fueron para el DSS en relación al convencional de un 18% de ahorro de costes de agua, un 40% de fertilizantes y combinando los dos un ahorro total de un 34% de costes, ¿no? Y vuelvo a repetir que esto sería como en el escenario más desfavorable, ¿no? Si hubiéramos tenido un suelo rico en nutrientes, pues posiblemente podíamos haber ido a valores más altos de ahorro. Bueno, y para terminar, algunas conclusiones. En el contexto de un cultivo de tomate en invernadero con suelo arenoso muy pobre en nutrientes, utilizando el DSS desarrollado en el proyecto iGetMesh, hubo una reducción del 19% en aporte de agua, 35% en aporte de nitrógeno y potasio y 48% en fósforo, en relación al convencional. No hubo diferencia entre tratamientos en producción o calidad de los frutos, y el uso de este DSS evaluado supuso un importante ahorro en costes de agua y fertilizantes. Y algunas consideraciones que me gustaría terminar comentándolas. Se recomienda, y como habéis visto funciona, combinar el uso del DSS con sistemas de monitorización. O sea, esas predicciones basadas en datos climatológicos y en modelos, es muy interesante complementarlo con medidas in situ para poder realizar reajustes. La implementación, esta parte creo que me gustaría resaltarla porque creo que es muy importante. Toda esta tecnología nosotros pensamos que ya está disponible, ¿no?, para ser transferida al agricultor. Pero somos conscientes de que esta tecnología no se la puedes dar a un agricultor y marcharte, ¿no? Entonces pensamos que cómo puede hacerse esto realidad, o sea, cómo puede incorporarse dentro del manejo del agricultor. Pues pensamos que sería necesario un importante apoyo externo, o sea, el agricultor necesita a alguien que le ayude a preparar las recomendaciones, que le ayude a realizar la monitorización de forma adecuada. Y fundamentalmente, que eso lo hemos estado hablando David y yo antes de empezar, interpretación de datos. O sea, si para nosotros es un poco complejo algunas veces entender todos los factores que están influyendo esas tendencias y esas dinámicas, ¿no?, de nutrientes y de clima y tal, pues para un agricultor es muy difícil. Entonces, ¿quién puede hacer este trabajo? Pues pensamos que las cooperativas, por ejemplo, deberían tener como un departamento o algún técnico encargado solamente de esto, o también algunas empresas que se dedicaran o sea, que dieran apoyo a los productores en estos temas de control de riego, sobre todo de nutrición. Pensamos que es fundamental
para que esto tenga éxito, para que sea aplicable. Bueno, y con esto termino mi presentación. Gracias, Marisa, por tu intervención. Para Luca. Bueno, vamos a pasar a la última charla, que consiste en la evaluación agronómica del DSS desarrollado para el cultivo de tomate en hidropónico. El DSS utiliza el modelo desarrollado por la Universidad de Pisa, Simulhidro, y bueno, Luca Incroci, que es catedrático en la Universidad de Pisa, nos va a presentar la evaluación de Simulhidro, del DSS para el cultivo, para el manejo del riego y fertirriego en el cultivo de tomate en hidropónico. Y antes de pasar a Luca, me gustaría también, que no lo hemos dicho, que este año se está haciendo la evaluación comercial del DSS en invernaderos del grupo La Caña, que contamos con la presencia de los técnicos, tanto en cultivo en suelo de tomate y en hidropónico. Y bueno, le doy paso a Luca. Antes de que hable Luca, yo estoy aquí un poco de ayuda porque Luca va a hacer su primera presentación en español. En el italiano y ha hecho un gran esfuerzo para hacer lo mejor posible, o sea que hablará un poco en italiano o en españoliano, pero tenéis que entender que de verdad he hecho un esfuerzo sobrehumano para poder hacer hoy la presentación en español y que lo entendáis. Si algo no se entiende, yo estoy de soporte. ¿Vale? Gracias, Alejandra. Disculpe por mi español porque no es perfecto, ma creo que me entenderá mejor si hablo en italiano o español respecto al inglés. Soy Luca Incroci, soy profesor de horticultura protecta y de cultivos sin suelo en la Universidad de Pisa. Antes de empezar la validación del Decision Support System, voy a introducir alcuni concetti. En el cultivo sin suelo siempre hay un drenaje, siempre. Este drenaje puede ser del 15 al 60% del riego. Si esta cantidad es mayor o menor en función de la capacidad de los agricultores de gestionar bien el riego. Y esta cantidad también necesita in accordo con la calidad del agua de riego. Si el agua de riego contiene más sodio o cloruro, necesita de haber más drenaje. Si este drenaje se elimina nel medio ambiente o se riutilizza nel cultivo sin suelo, se habla de un sistema abierto. Se este drenaje se recogita, se misura, se reintegra y se repone sul mismo cultivo, se habla de un sistema ferrado. La utilización del sistema ferrado reduce el impacto medioambiental y el costo del fertilizante. Però, entonces, ¿por qué no se utiliza el sistema ferrado en el Mediterráneo? No se utiliza porque ha tres problemas principales que resolver. El primero es que es necesario desinfectar la solución nutritiva
drenaje. El segundo, que es difícil controlar la concentración de nutrientes en la solución recirculada. Y la verdad es que no todos los agricultores tienen los conocimientos necesarios per la gestione del sistema ferrado. Per este motivo, abbiamo posto nel sistema DSS di EGESMED a modello che si appella Simulhidro, che aiuta gli agricoltori a gestionare la fertilizazione nel cultivo sin suelo. Simulhidro simula la concentración de los nutrientes en los diferentes compartimentos del sistema sin suelo, en el substrato, nella solución nutritiva de riego y nel drenaje. Aconseja cuando es necesario renovar la solución nutritiva recirculante porque se va acumulando sodio o cloruro en cantidad no más alta por lo cultivo. Las entradas de este modelo son la calidad del agua, la fórmula nutritiva ideal por el cultivo, en este caso el tomate, y la concentración de absorción de los nutrientes por el cultivo. El cultivo va a atraer dal substrato agua e nutriente, e esto es un parámetro muy importante por el modelo. Otras entradas son los datos del clima del invernadero, la radiación global, la temperatura y la humedad del aire, y la descripción del sistema, del cultivo sin suelo y de la gestión de la fertilización, el volumen del agua que está en el substrato y en el depósito, el porcentaje de drenaje. ¿Me entiende? Yo no te he interrumpido porque lo estás haciendo estupendo, ¿no? Gracias. Ci sono differenti modalità di fertilizzazione in cultivo sin suelo. El primero è una strategia A, o con la electroconductividad della solución nutritiva variable. En este caso, la compensación de la evapotranspiración está con una solución nutritiva menos concentrada del normal, ma con una solución nutritiva. En este caso, el acúmulo de sodio o de cloruro va a salir la conductividad eléctrica de la solución nutritiva y los agricultores podrían medir esta conductividad y saber cuándo es necesario descargar la solución recirculante. Ma non se usa mucho este sistema, se usa mucho la estrategia B, donde la electroconductividad de la solución nutritiva está constante. En este caso está el peligro que el salir de la concentración de sodio y cloruro va bajando los nutrientes. Como salida del modelo Simulhidro, Simulhidro offre el gráfico de la concentración de los nutrientes en el drenaje y en la solución recirculante. Calcula también el balance hídrico y de los nutrientes, incluyendo la eficiencia del uso del agua y de varios nutrientes. Aquí puede ver
a muestra del software. En este caso está el compartimento de la solución nutritiva que está del riego. En este caso está la concentración nel substrato e en esto nel drenaje. Differenti compartimenti stanno mostrati. Nei 2 años antes abbiamo calibrato e validato Simulhidro in 2 lugares differenti, al CREA de Pescia con Daniele Massa che è mio compagnero e con un'altra varietà di tomate che coltiva al Pisanello, è un'antica varietà toscana. Abbiamo validato con 2 esperimenti, il primo nella primavera e il secondo nell'autunno del 2021. Abbiamo usato un coltivo sin suelo en lana de roca con 3,3 plantas por metro quadratos. Abbiamo utilizzato un sistema ferrado con 3 differenti consigne della elettroconduttività nella soluzione nutritiva, 3, 6 e 9. Abbiamo medito il consumo idrico, la composizione della soluzione nutritiva e la biomassa producida. I principali risultati dell'effetto della salinità lo potete vedere qui. Al salire della conduttività elettrica della soluzione nutritiva si riduce l'evapotraspirazione della pianta, ok? E si riduce anche la produzione totale del coltivo e sale la qualità della produzione. Abbiamo visto che a partire dalla conduttività di 3,5 decisiemens per metro, per ogni incremento della soluzione recircolante di 1 decisiemens per metro, la pianta produce una riduzione della produzione totale del 8,5%. Sta una riduzione nel crescimento della hocas. La pianta aveva meno superficie della hocas e quindi sta necessario una modificazione del modello di Bailly per estimare la quantità di evapotranspirazione. In questo modello modificato abbiamo inserito la medida dell'elettroconduttività nella zona della raife, utilizzando un sensore di elettrico. Questo dato va cumulando con dei vari dati di ogni dia e va a ridurre la quantità di evapotranspirazione della pianta, del modello. Questa è stata la validazione in una stazione sperimentale. Nell'anno seguente, nel 2023, abbiamo validato il modello in una finca
comercial. La finca está in Toscana, nel pueblo de Sassetta. Está una finca de total área de 5.000 metros cuadrados. El cultivo es el mismo cultivo de la variedad Pisanello, con la misma densidad de planta. Esta planta inyectado con el portinnesto Maxiforte. El cultivo se ha desarrollado da abril hasta la fine de agosto. Tenemos dos tratamientos. El tratamiento normal del agricultor, que es un sistema abierto sin suelo, cultivación sin suelo. El riego es convencional con la práctica del agricultor. El tratamiento del Decision Support System, que es un sistema semiferrado con un riego seguendo la indicación del software Simulhidro. Hemos analizado la solución de drenaje por comparar si la simulación del modelo está cercana, parecida a aquello del real concentración de los iones en el drenaje. Estas son algunas figuras de la cultivación. Y estas son los principales resultados de la validación. El sistema semicerrado ha reducido el consumo de solución nutritiva y de agua del 17%. Esta reducción ha reducido en cantidad más grande los nutrientes en diferentes modalidades segundo del tipo de los iones que vamos a investigar. Normalmente l'ahorro de abono va da un minimo del 20% a un massimo del 41% per il calcio. E non abbiamo nunca differenza nella qualità e nella quantità della produzione. E in questo caso il modello ha tenido a buenos resultados. El principal problema está que por el agricultor la aplicación de esta tecnología a sistema cerrado produce un costo total pequeño más alto della normale pratica che usaría in ciclo abierto. Naturalmente el risparmio, l'ahorro de agua, l'ahorro de abono es más grande e le vantaggi per il medio ambiente sono veramente alti. Scusatemi per el mio español no perfecto. No, lo ha hecho muy bien, Luca. Gracias. Súper. Bueno, no nos quedamos aquí. Muchas gracias a Luca, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho en hablar español. Lo has hecho francamente bien. Vamos a pasar al turno de preguntas y le pediría a los ponentes que suban aquí y bueno, yo ahora pasaré el micro si alguien aquí en sala tiene alguna pregunta y bueno, también pasaremos a leer, Alejandra, pasaremos a leer las preguntas que ha habido en el chat. Entonces, Marisa Davide. Entonces, ¿esto?
¿Hay alguna pregunta en la sala? Estoy aquí en medio, ¿eh? Eso de... uf. Van a leer las preguntas del chat. Bueno, yo no sé si tengo esto encendido o no. Sí, no hay ninguna pregunta, entonces. Ya que estamos aquí colocados, lo tenemos. Vale, perdón. Sí, se oye muy bien. Muy buenas. Una duda, ¿en qué fase de comercialización está el programa? ¿Cuándo se puede adquirir? ¿Qué fase, cuánto tiempo hace falta para ponerlo en el mercado? A ver, el programa completo... ¿Se oye? Sí. El programa completo como app de iGuessMed, yo creo que otros 6 meses será ya lo podremos poner en el mercado. Ahora estamos haciendo la última validación con la caña y se podrá hacer. Pero, de todas formas, tanto EVIA como empresa tiene ya, digamos, otras soluciones. No es de esta para el tomate donde está todo, pero tiene otras cosas que para rúcula, también para tomate, para alguna parte de tomate. No está completa, pero tienen también de riego y otras cosas. Marisa, el Bexit, como ha dicho, lo podéis, y el PRHO, que es para el riego, se pueden descargar ya gratuitamente de la plataforma plataforma Tierra, ¿no? Simulhidro creo que también se puede descargar gratuitamente como el básico. Lo que pasa es que lo que hemos hecho en este proyecto es mejorar el básico, porque Bexit me parece que al principio era solo nitrógeno. Ahora ya también para el fósforo, el potasio, hemos estudiado los otros macronutrientes. Con Simulhidro se ha metido en la fórmula la conductividad eléctrica que lo habéis visto dentro de la fórmula de la evapotranspiración. Entonces te permite también jugar un poco con la salinidad del agua. Yo creo que 6 meses estará todo, porque es bastante complejo, lleva también modelos de predicción de enfermedades, de alternaria, botritis, pero pensamos de sí. De la plataforma, con la parte de los sensores, con la parte de software, de monitorar. Ahora sí, perfecto. Esta plataforma ya está en comercio y ya la utilizan agricultores. Ahora estamos integrando. A nivel software el módulo específico iGuessMed. Entonces hay también una parte que ya está operativa, ya funciona en el campo, todo. Ahora vamos a insertar para fin de año esta parte de módulo muy específica para el riego y para el fertiliego y algunos modelos de plaga. Imagina que es una plataforma que lleva diferentes módulos. iGuessMed es un módulo muy específico y creo que para el año que viene lo vamos a comercializar. Quería ser un poco al contrario, en vez de vosotros preguntarnos a nosotros, yo quería hacer una pregunta, y en concreto a David. Sí. Como técnico bueno, quería saber qué opinas sobre todo estos software, el Pro, el Bexis, la combinación de ambos, y cómo ves tú el tema de adopción aquí, por ejemplo, en Almería, en el contexto de la regulación de fertilización sostenible, y qué percepción hay y ese tipo de cosas. Bueno, yo pienso que todas estas herramientas son bienvenidas, más en todos estos años, más en la situación actual en la que tenemos, en los años que llevamos atrás, y sobre todo lo que viene ahora en futuro, el tema de, no sé si es cambio climático o no, pero las condiciones de poca agua de lluvia que tenemos, de las pocas precipitaciones. Entonces todo esto viene muy bien para que también los técnicos, bueno, pues puedan disponer
herramientas y vamos, poder regar bien en condiciones. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista técnico, son muy bienvenidas. Y bueno, también con el tema de toda la legislación que viene de los países, de la normativa europea y tal, todas las estrategias del campo a la mesa y todo eso, bueno, son herramientas que se hacen vitales, vamos, para intentar controlar todo el factor. En cuanto a la adopción, pues yo creo que cada vez son más los casos que tenemos prácticos en los cuales la gente lo está poniendo en uso y yo creo que va a más y que no va a ser problema que haya una implementación de todo este tipo de herramientas. Vale, muchas gracias. Sí. Una cosa, ¿cuánto falta para la automatización? No sé si estará previsto, de las aplicaciones nutricionales. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Se podrá hacer? Estaba en mente. Para hacerlo automático. Es que tengo una pregunta. ¿Qué se entiende para automatización? No, porque es un tema que sí, hablo muchas veces con mi cliente. ¿Qué entiende? Se cogen los datos, se toman decisiones y la máquina aplica el resultado de esas decisiones automáticamente sin mediar el ser humano. En este caso, yo te hablo por mi experiencia de campo. No es una elección, yo creo, muy eficiente. ¿Por qué? Porque tiene el problema que cuando va a automatizar una máquina, tú vas a poner un umbrales, lógicamente. La máquina no sabe si tú estás en cultivo, está muy cercano de la cosecha, por ejemplo. Imagina si te sale un riego a 3 días de la cosecha, porque el maquinaria has puesto un umbrales diferente. El problema de automatizar en agricultura depende mucho de la estructura que tiene. Se puede automatizar un poco cuando trabaja en un invernadero de altísima tecnología y tampoco se atomiza todo. ¿Por qué? Porque tienes que comunicar también tu elección comercial a la máquina, porque sabemos normalmente que en el manejo de la finca agraria elegimos algunos días o algunas prácticas agronómicas que tienes como objetivo sobre todo la comercialización. Un sistema automático necesita de algunos inputs, no sé si me entiende que te estoy explicando. Imagina que tú pones un valor a los sensores o el modelo te sale automáticamente y tú por tu experiencia no haces esta tipología de aplicación muy cerca de la cosecha. La influencia sobre el producto final podría ser muy alta. Ahora se está hablando de automatización híbrida. Una parte de algunas operaciones que se puede automatizar, pero una parte tienes que elegirla siempre el agrónomo o los agricultores. Es fundamental. Quería añadir yo algo. Yo lo que veo, me estoy refiriendo aquí al sistema de Almería, que si ni siquiera sabemos cuántos nutrientes estamos aportando con nuestras máquinas de riego, tenemos una inseguridad muy grande. Entonces, yo creo que automatizar con las recomendaciones, eso no lo veo tan complicado, pero nuestra experiencia es que si tú no mides con cualquier tipo de sistema de monitorización y tal, es difícil saber si las cosas van bien, si no van bien, o sea que yo todavía no lo veo. Creo que hace falta primero mejorar los equipos de fertirriego para que sean todavía más precisos y a partir de ahí pues ir metiendo... ¿Cuántos años? Para que se... Hay sistemas hay sistemas de aporte de fertilizantes que no son los Venturi, que son bastante más precisos. Y bueno, yo solamente quería también comentar una cosa, que no sé si te estaba refiriendo a eso, si era la comunicación con los ordenadores de riego, los cabezales de riego. Ese es un problema que no solamente está en este sistema, está en otros sistemas. Es decir, la interoperatividad. Sí, y eso pasa en muchas cosas. Tenemos, no sé, pues nos dan una recomendación de una cosa, luego te viene de otro y esos sistemas no hablan entre sí. Es decir, ese es algo que tienen que adoptar pues, las casas de instaladores de sistemas de control de riego, incorporar de estos sistemas. ¿Vale?
Respecto a otros, lo bueno que tiene de eso, que está todo incorporado. Que hemos intentado que esté todo incorporado. Pero el que sea todo automatizado yo tampoco lo veo. O sea, que pase directamente la recomendación que yo le estoy dando con el software a la máquina y que la máquina haga eso, no, el último que tiene que decidir es siempre el técnico. Y incluso las cosas que nosotros les recomendamos cuando vamos a dar la caña, les decimos, por favor, todas las semanas, coger el drenaje y hacernos de una medida de conductividad eléctrica, y, por lo menos, y de volumen de drenaje, para saber que lo que le estamos diciendo está yendo bien. O sea, a lo mejor en otros campos es diferente, pero en la agricultura esto te puede ayudar mucho, te puede hacer ahorrar bastante agua, bastante nutrientes, pero tú tienes que estar siempre allí. No es que lo coges y te dejas la finca así. Ya lo sabéis vosotros. Hay un par de preguntas en internet, ¿vale? Os leo. ¿Puede ser el perfil del licenciado en ciencias ambientales un buen vínculo entre el agricultor y este tipo de herramientas? Nos lo pregunta Miguel Ángel Gaso. ¿Pero porque Miguel Ángel quiere trabajo aquí en esto? ¿Cómo es? El perfil en... El perfil... Sí, sí. Puede ser el licenciado en lo que sea, pero tiene que tener conocimiento de horticultura y en agronomía. Eso es fundamental. Siguiente pregunta es, ¿qué precio tendría la app con todos los sensores y estaciones? Pues, o tú, o Antonio, o... ¿Qué precio? Venga. Muy bien, muy directo. Claro. ¿Se oye? Ok. El sistema normalmente lo vamos vendiendo en arrendamiento, también porque incluye también un servicio de soporte técnico a la información de los datos, que es la cosa que hemos hablado antes. Hablamos de un coste como 120, 125 euros por cada maquinaria, que vas a cubrir más o menos una hectárea. Es un coste que es sostenible para al mes. Sí, por hectárea son 1.200 euros cada año, más o menos. Es un coste como una herramienta técnica que es sostenible, más o menos. Pero eso es lo que, o sea, con todos los sensores que estamos poniendo ahora y todo. Sí, con todos los sensores, un modelo completo. Alguna vez, mira, la cobertura del sistema depende de un principio, que es la homogeneidad climática, lógicamente. En nuestra visión no vamos a poner 1.000.000 de sensores cuando no tenemos un dato significativo, pero vamos a construir los puntos más indicativos por los agricultores. ¿Por qué? Porque otros temas, que la profesora Marisa Gallardo ha hablado antes, es la traducción de estos datos. En mi experiencia, yo trabajo en 8 años más o menos, he visto un poco la evolución. Ahora somos más sensibles a los sensores. Ahora se está empezando a hablar, a cruzar los datos y a ponerlo en correlación con una acción práctica. Entonces, poner muchos datos es un problema. Nosotros normalmente ponemos los datos esenciales para el cultivo y normalmente si vas a relacionar el coste con la potencial de optimización que tiene, el sistema en este momento con mucha experiencia que tenemos al final se paga solo. Y tienes también que pensar un valor que tienes, que lo histórico de los datos. Normalmente la nuestra cabeza acuerda de un año, de 2 años, pero no tenemos datos históricos. En este caso, con el cambio climático, que el clima está cambiando, muchos agricultores me van a decir, yo no entiendo nada, mi trabajo no es lo mismo, las temporadas se están cambiando. Entonces, la ventaja que tiene en un ahorro potencial, que hemos visto también con el modelo de Fertiriego, por ejemplo, la cosa que a mí me ha gustado mucho es también en un suelo pobre de nutrición, el valor económico que hemos tenido. Misma producción, pero hemos ahorrado dinero. Yo digo siempre, o como por ejemplo, a diferente conductividad hemos tenido un diferente grado Briggs. Para responder a la cuestión de la automación, yo soy productor en este caso. Si quiero apuntar a una calidad, no lo puede hacer una máquina.
pero puedo tomar información para seguir un proceso para esta tipología de calidad. Yo tengo muchos productores que son celosos muchísimo de su producto, de su objetivo de calidad. Entonces, una herramienta ayuda muchísimo también para poner los objetivos de campo. Okay. Yo quería que interviniera una persona que está ahí sentada. Primero agradecerle porque ha sido de gran ayuda en la toma de datos, de los datos que yo he presentado, que es Teresa Peña. Ella está trabajando ahora en un proyecto europeo que se llama Econutri, en el cual está aplicando estas tecnologías en fincas comerciales, en bastantes cultivos y bastantes zonas. Y quería que nos explicara un poco cómo ve ella la situación y por la experiencia que tiene. Hola, buenos días a todos. Pues la experiencia que estoy teniendo con los invernaderos comerciales para aplicar pues básicamente el modelo prescriptivo correctivo es principalmente pues, el origen del agua, primero, si es estable o no es estable, la tipología de los equipos de fertirriego, porque lo que ha dicho Marisa, muchas veces desconocemos, creemos que estamos aplicando una concentración que nos marcan nuestros técnicos, pero no es así. En campos incluso no estamos fertilizando de más, sino de menos, porque si trabajamos con conductividad final y no con incremento de conductividad, podemos estar infrafertilizando nuestros cultivos. Y luego también está el tema de los tanques. Si compramos, por ejemplo, con los fertilizantes líquidos, si compramos tanques diseñados, cuando cambian las fases fenológicas y queremos reducir o incrementar nuestras aplicaciones o queremos modificar porque hemos visto que en la solución del suelo se están acumulando o en la savia hay valores muy altos, muy bajos, pues tenemos esas limitaciones. Así que es un poco también complicado de aplicar en el campo toda esta... A no ser que, bueno, que vamos trabajando para poder hacer de manera que las características personales de cada sistema de fertirriego se adapten a nuestros planes de abonado y la posibilidad de cambiar con la monitorización. Y lo que nosotros estamos viendo en general es que, vamos, por mi experiencia, también por la de ella, que los agricultores no saben, no tienen ni idea de lo que están aportando. Pero ni idea, o sea, es como una caja negra donde hay una recomendación y tal, pero al final entre la poca exactitud de esa máquina, los problemas que hay, los abonos que tienen, que al final, vamos, lo hemos visto también con la colaboración que tenemos en la caña, que estamos María Dolores y yo también analizando algunas cosas y tal, pues como que no, el agricultor o el técnico no está pendiente de ese tipo de cosas. Sorprendente. Pero es por esto que hacéis de aquí, ¿no? Que vienen ya las soluciones nutritivas preparadas de fuera. No, pero en muchos casos en muchos casos las concentraciones no vienen, yo creo que son menos las que vienen preparadas, la mayor parte las fabrican ellos con los tanques concentrados y tal, pero en realidad no hay datos, o sea, se aportan no sé cuántos kilos y tal, pero que hay mucho porque es la costumbre y ya está. Sí. Y por falta de tiempo, porque eso es otra cosa, el tema del tiempo, o sea que ya sabemos que los agricultores están en las calles diciendo que no tienen tiempo de rellenar cosas, de medir, Yo siempre recuerdo como anécdota, aquí mismo en esta sala, que hicimos una presentación también de sensor y tal, y un agricultor levantó la mano y dijo, pero si yo mido, ¿quién hace el trabajo? O sea que él no tiene tiempo para más. Si me pongo a medir, ¿quién cultiva? Por aquí también preguntan, y puede estar un poco relacionado con eso, que quién toma las decisiones, el agricultor o los técnicos de IGESMED. Ajá. Ambos. Porque el agricultor tiene que ver la recomendación que le da IGESMED. Y en el DSS hay una parte que no sé si la hemos enseñado o no,
que es donde los de agricultores es como un calendario y ellos pueden incluir su feedback, o sea, su opinión respecto a lo que le está diciendo el DSS. Si el DSS le dice que ese día va a tener infección por alternaria, que se lo pondrá en rojo grande dentro del calendario, y él no está viendo nada, no está viendo ninguna planta que se haya puesto mal, que tenga un poco de peluria, de hongo. Lo ideal es que lo anote en el calendario y lo mande a los técnicos de AIGES, que lo que hacen es recalibrar el modelo con la información que el agricultor le ha dado. O sea que es de una cosa que tiene que estar siempre entre los dos. Lo ideal es que el agricultor tenga un técnico, un agrónomo preparado para cualquiera de estas cosas contactar con la empresa o con alguno de nosotros y entonces decirle, mira, pues pasa esto, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Pero son los dos. Pero lo que está claro es que los técnicos de las empresas que venden suministros de fertilizantes no deberían ser los que están dando las recomendaciones. No, que son los que están dando las recomendaciones en muchos casos. Entiendo yo, ¿no? Los agricultores confían mucho en ellos, entonces ellos no pueden decidir cuánto abono tiene que recibir el cultivo. Y otra pregunta, yo creo que esta es para David. ¿Qué servicios presta el sistema por 125 euros a hectárea? Y otra pregunta que va a relación, ¿hay asesoramiento, supervisión y mantenimiento? Sí, claro, está incluido. Está incluido. Hacemos, por ejemplo, también un pequeño resumen de los datos que enviamos a los clientes sobre WhatsApp, que es un pequeño reporte, por ejemplo, con los gráficos de suelo para poner si estamos bien o si la planta está mal. Alguna vez estamos trabajando mucho, lleva 3 años, con organizaciones de productores, donde organizamos también degli open day tecnici. Es un open day técnico donde explicamos el software, explicamos los datos y seguimos sobre todo la parte técnica de campo, que no es una consultoría agronómica, pero es una consultoría de análisis de los datos y de soporte que está incluido entre el abono del servicio. Sí, quería preguntar sobre qué parámetros utilizas para determinar la presencia de la plaga. Y si solo lo tienes determinado, has dicho, mediante un modelo de inteligencia artificial, solo para la tuta, el tomate o para otro tipo de plaga. Mira, el sistema no te dice si la plaga hay, si hablamos de hongas o de plaga. Plagas o enfermedades, porque plagas no lo hemos implementado. Ah, vale, solo. Lo hemos hecho, pero no nos daba tiempo a implementarlo. Hemos hecho con tuta, pero claro, era por eso, ha costado, ¿eh? Claro, por eso era mi pregunta, porque... Pero no lo hemos implementado actualmente. Enfermedades sí. Enfermedades sí. Mira, es un modelo predictivo, no es la verdad. Entonces, la única manera que tienes para entender si hay un hongas, por ejemplo, es un análisis o es un captaspore. A nivel económico no es sostenible en la agricultura. La cosa que es importante, estas herramientas van un poco a cambiar la visión que tienes el agricultor con la planta, ¿no? Y yo digo siempre, en agricultura tenemos que tener también el valor de estar parado alguna vez, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados que hacemos siempre la misma cosa, ¿no? Pongo el mismo tratamiento para las hongas por cada día. El modelo te ayuda cuando normalmente hay situación climática donde no hay un riesgo real o potencial. En este caso tienes tiempo de optimizar tu intervención. Y sobre todo, esto influye mucho sobre el tema de la calidad de los productos, ¿no? Estamos viviendo todavía la diferencia entre orgánico, baja residualidad, entonces también más salubridad de producto. Un sistema de plaga o de vertidiego, sobre todo va a ayudar a los agricultores en sostenibilidad económica antes, y lo hemos visto con los resultados que hemos tenido, y también en sostenibilidad de calidad. Un producto con menos residuo es un producto que tiene más comerciabilidad. Y lógicamente un modelo te ayuda en algo. Yo tengo clientes, te lo digo de una manera muy transparente, que me dice, a mí no me entera la plaga porque yo la siento en la piel.
entro en el invernadero, la siento, la escucho, algo así. Yo lo creo, porque es mucha experiencia, claro. Sí, lo sé que hay agricultores que me dicen, porque me pica, ya sé que tengo araña roja. Pero tenemos también que mirar la agricultura en una lógica de industrialización. Si yo vengo contigo a trabajar mañana y tú conoces tu invernadero, ¿cuánto tiempo necesita para enseñarme a mí cómo entender cuando hay una plaga? Trabajar con un sistema que es una alerta, es un número, te permite tranquilamente de compartir una información de experiencia en una manera de producción y sobre todo ahorrar alguna intervención que para condición climática normalmente no hay. Son una diferencia que en este caso hemos desarrollado los modelos con una visión un poco diferente, si me puedo permitir con los profesores, que lo llamamos agronómico funcional. ¿Por qué? Porque al final no es una alerta bajo, medio o alto. Vamos a estudiar cómo se desarrolla la honga, que no son honga principalmente, hongo, como botrite, por ejemplo, y la cosa que normalmente tú encuentras una alerta. Una alerta para mí no es significativo, porque a un riesgo medio, bajo o alto, cualquier agricultor interviene. Pero el plazo que tú tienes de la infección a la evasión de la plaga sobre la planta es una ventaja muy alta, porque tienes 4 días, 5 días en antemano y puedes ahorrar por lo menos coste de producto y mejorar la calidad. Vale, gracias. Bueno, yo creo que podamos dar por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos los que han asistido aquí in situ, como los que están conectados online. Y bueno, pues en breve la grabación de las ponencias estarán disponibles para todos aquellos que se han inscrito en el seminario. Bueno, muchas gracias a todos.